el tema de cardiopatías congénitas, de las cuales solamente hemos revisado algunos ejemplos de las más comunes o las más graves. De las más comunes, como el caso de la comunicación interauricular, la comunicación interventricular, que independientemente de la severidad del defecto estructural que existe a nivel del tabique, ya sea el interauricular o el interventricular, independientemente de ello, son de las mejor toleradas y que sí pueden ser compatibles con la vida y que incluso, como hemos visto en las diapositivas, pueden ser detectadas tardíamente en una etapa muy avanzada de la vida, no la vejez, pero sí en la adolescencia, en la edad adulta. Y que hasta cierto punto hacía yo el comentario de que son de las que son susceptibles de corrección con un riesgo relativamente bajo y con maniobras de cateterismo o cardiología intervencionista, que no es lo mismo que abrir el tórax para poder hacer una corrección del defecto estructural. También hablamos de la comunicación, de la persistencia del conducto arterioso, y luego pues pusimos como ejemplo una de las más graves, que fue la tetralogía de Fallot, los niños azules, los bebés que ya nacen con una cardiopatía tan severa, con un cúmulo de efectos, de daños estructurales desde el vientre de la madre, pero que lo hacen incompatible con la vida si no se corrigen pronto. Y entonces, pues ya ahí señalamos todos los efectos que constituyen la tetralogía de Fallot. La del día de hoy es la última de las cardiopatías congénitas, es la coartación de la aorta, también compatible con la vida, pero vamos a ver que tiene un montón de signos, ¿no? La coartación de la aorta muchas veces se descubre porque al explorar al paciente le detectamos un soplo sistólico y cuando lo exploramos completamente encontramos un soplo en una zona inusual, que es en la espalda del paciente. No es común auscultar la espalda de un paciente para la búsqueda de soplos, sino más bien como parte de la exploración del aparato respiratorio. Sin embargo, cuando a través de la línea paravertebral izquierda continuamos escuchando un soplo, al sospechar una coartación de la aorta, pues lógicamente que sí vamos a encontrar ese soplo si lo buscamos intencionadamente. ¿En qué consiste la coartación de la aorta? Bueno, es un estrechamiento de la luz aórtica por debajo de la salida de la subclave izquierda. ¿Por qué se caracteriza? Pues debido a que produce una estrechez vascular intensa a nivel de la aorta descendente, se va a producir hipertensión arterial en los miembros superiores y debilidad, bajo desarrollo y pobreza de amplitud de los pulsos femorales. Esto, pues lógicamente está explicado porque las arterias que surgen desde la aorta, que más flujo sanguíneo y presión van a tener, son los del segmento superior del cuerpo. Entonces, el desarrollo de la cintura hacia abajo en estos pacientes, pues comparativamente con el segmento superior, es pobre. En el examen físico se puede auscultar un soplo sistólico continuo en la espalda, pero existen también algunas alteraciones radiológicas que ahorita les voy a mostrar en unas diapositivas y alteraciones del electrocardiograma por hipertrofia del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo se vuelve una estructura potente de masa muscular gruesa que la naturaleza trata de desarrollar para compensar el obstáculo a la salida de la sangre a través de la aorta, ¿sí? Entonces, si yo me encuentro con una aorta que aquí es normal, pero que a partir de aquí se vuelve estrechita, pues entonces mi ventrículo izquierdo va a tener que volverse muy grueso para poder darle mayor impulso a la sangre para que salga a través de la aorta y que logre mantener un flujo aceptable en todos
áreas del organismo. Entonces, eso es lo que explica la hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, ¿cómo se puede diagnosticar esta enfermedad? Pues ahora ya existen métodos no invasivos como el ecocardiograma con flujo Doppler y la arteriografía, que este ya es un método que nos diría incluso el sitio exacto de obstrucción de la aorta, donde se reduce notoriamente su calibre y las dimensiones de este sitio estrecho, que es la coartación de la aorta, y que lógicamente ayudaría a planear qué tipo de estrategia terapéutica se puede seguir para corregir este defecto. ¿Cuáles son los síntomas de la coartación de la aorta? Bueno, los síntomas están íntimamente ligados con la hipertensión. Es una forma de hipertensión secundaria. La hipertensión arterial que todos hemos escuchado, en el más del 90% de los casos, digamos que hasta 90-95% de los casos se califica como hipertensión arterial esencial, ¿sí? ¿Y qué quiere decir el término de esencial? Pues que no se tiene una causa específica. Ahora se sabe mucho del sistema renina, angiotensina, aldosterona, como antes se sospechaba que era una hiperactividad del sistema simpático, etcétera. Pero ¿qué resulta cuando un 10% de los pacientes hipertensos lo son por una causa secundaria? Entonces ya no es esencial. A eso se le llama hipertensión secundaria. Claro, el tema de hipertensión también lo tenemos que revisar someramente, pero porque no es un curso de cardiología, pero sí de semiología cardiovascular. Y de las principales causas de hipertensión secundaria son la estenosis de la arteria renal o la coartación de la aorta, que van a producir en forma secundaria una hipertensión arterial y que lógicamente junto con la hipertensión arterial pues van a traer todos los cambios del corazón agregados al cambio de la estructura como la hipertrofia del ventrículo izquierdo para poder vencer el obstáculo mecánico que significa lo que vimos en la diapositiva previa y en mi esquema, una aorta estrecha que no permite un flujo apropiado de sangre. Para poder vencer este obstáculo mecánico, pues el ventrículo izquierdo se tiene que hipertrofiar, lo cual se va a notar tanto en la radiografía de tórax por una cardiomegalia a expensas del ventrículo izquierdo o un electrocardiograma con hipertrofia del ventrículo izquierdo, que ahorita les voy a mostrar. El paciente sufre calambres nocturnos, esto sí por causa circulatoria, tiene un proceso que se llama claudicación intermitente. ¿Alguien sabe en qué consiste eso? Yo no, doctor. Bueno, es un fenómeno que se hace evidente solamente con el ejercicio. Por ejemplo, tú estás sentadita o cualquier otra persona puede estar sentado y su flujo circulatorio no amerita un esfuerzo superior del corazón para surtir de oxígeno a los tejidos en reposo. Pero ¿qué tal si te pongo a subir escaleras o a caminar una distancia X de 100 metros, 60 metros? La claudicación intermitente quiere decir que las piernas, sobre todo a nivel de los gemelos o chamorros, duelen debido a isquemia. Y esa isquemia es debida a la interrupción del lumen de la aorta después de la subclavia, a la reducción en una longitud variable del calibre de la aorta que ocurre en esta enfermedad, en la claudicación intermitente. ¿En qué otras enfermedades se puede ver este fenómeno? O sea, quiere decir dolor por esfuerzo en las extremidades inferiores. ¿En qué otras enfermedades se puede ver? Bueno, pues en el sufrimiento arterial que ocurre por aterosclerosis debido a tabaquismo o en la insuficiencia arterial crónica de la diabetes, ¿sí? Ahí también se puede ver este mismo fenómeno de claudicación intermitente. La diferencia es que esto, por coartación de la aorta, generalmente ocurre en personas jóvenes, ¿sí? Cosa que cuando se trata por tabaquismo o cuando se trata de aterosclerosis ligada a diabetes, ocurre generalmente en personas de edad madura o mayor. También ocurre mareo o lipotimia, que es esa sensación de inestabilidad al ponerse en pie cuando el paciente realiza un esfuerzo, como pararse de pronto o intentar caminar.
calambres nocturnos, claudicación intermitente, una presión diferencial muy amplia. Si yo le mido la presión donde normalmente se mide en las extremidades superiores, que es en la arteria braquial de ambos brazos, pues yo voy a encontrar una presión mayor en los miembros torácicos o miembros superiores que en los miembros pélvicos, ¿sí? Entonces, en los miembros pélvicos, si yo le mido la presión arterial, cosa que pocas veces se hace, pero que cuando se sospecha este diagnóstico se debe hacer, es medir la presión colocando el brazalete a nivel de la parte inferior del muslo, donde ya casi se convierte en rodilla, y luego medir el pulso o el impulso cardíaco que reaparece cuando baja la presión del manguillo a nivel del hueco popliteo. Si yo encuentro una presión de los miembros torácicos muy superior a la presión de los miembros pélvicos, cuando normalmente debiera ser la misma, aquí hay una coartación de la aorta. Característico, un soplo que se ausculta fuertemente a nivel del foco aórtico, pero que cuando sospechamos en coartación por todos estos datos, lo buscamos también en la espalda a nivel del área interescápulo-vertebral izquierda, ¿sí? O en la línea media, y vamos a encontrar un soplo que sigue toda la línea de la columna, ¿sí? En la radiología, pues existe cardiomegalia espesas del ventrículo izquierdo y típico que ahorita les voy a mostrar, que se llama signo de Rössler, ¿sí? Esta es una radiografía con hipertrofia del ventrículo izquierdo. Normalmente el corazón hace dos perfiles, el de la aorta, el de la arteria pulmonar, que está ligeramente prominente, y el del ventrículo izquierdo, aquí. Pero vean todo lo que en esta radiografía rebasa el límite del corazón. Prácticamente el corazón no debe llegar en su perfil izquierdo hasta la pared costal, y aquí pues está una hipertrofia del ventrículo izquierdo que hace que el corazón se pegue a la pared costal. Si yo buscara el choque de la punta en este paciente, en lugar de estar a nivel de la línea medio clavicular, pues lo voy a encontrar desplazado y lo voy a encontrar a nivel de la línea axilar anterior. ¿Ven por qué sirve todo lo que vimos o explicamos antes? Bueno, si es que lo comprendieron, ¿verdad? ¿Sí? Y del lado derecho se ve una imagen que le llaman de doble contorno. En este caso, la aurícula derecha es esto, ¿sí? Y bueno, aquí creo que lo debo borrar porque es demasiado exagerado eso. La aurícula derecha normalmente debe estar aquí para darle forma a la silueta cardíaca de tamaño normal, pero aquí se ve una imagen de doble contorno, más denso en esta parte y menos denso en este segmento. Eso es, en lugar de la aurícula derecha, la parte que corresponde a la aurícula izquierda de un corazón crecido. Fíjense cómo sobresale incluso por detrás de la aurícula derecha. Por eso se ve menos denso. Y el límite de la aurícula derecha aquí está desplazado hacia acá. Entonces, esta es una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Si a este paciente le tomamos una radiografía lateral para confirmar si de veras el corazón está muy crecido, normalmente la silueta cardíaca no debe llegar a la pared anterior del tórax y debe hacer esta forma, ¿sí? Y vean aquí cómo el ventrículo izquierdo de lo grandote que está se arrima a la pared del tórax, ¿sí? Y aquí está la línea de la silueta del corazón. Entonces, esto francamente es patológico. Una hipertrofia del ventrículo izquierdo compensadora al esfuerzo de tratar de mantener un flujo útil a través de la aorta, ¿sí? Pero pues va a encontrar un obstáculo a este nivel y lógicamente que el corazón tiene que verse afectado por una hipertrofia compensadora. ¿Se entendió? Sí, doctor. Doctor. Aquí está el signo denominado de Rössler. Aquí en forma esquemática muestran la pulmonar, ¿sí? Aquí está la aorta, y la aorta tiene diámetro normal de aquí, y luego la raíz del tronco brachiocefálico,
de la carótida y de la subclavia izquierda, ¿sí? Pero llega un punto después de la subclavia en donde la aorta se estrecha, ese es el punto, ¿sí? Vean cómo se vuelve estrecha. Y esa aorta que se vuelve estrecha, pues representa un obstáculo para el flujo de salida del ventrículo izquierdo. Las arterias que surgen después de esto, por ejemplo, la arteria axilar, etcétera, van a tener una presión superior a las arterias que irrigan a las extremidades inferiores. Eso es lo que propicia que el pulso que medimos y el pulso y la presión que medimos en los miembros torácicos sea muy diferente al que se mide a los miembros pélvicos. Y a nivel de las costillas, ustedes recuerdan que el paquete vasculo-nervioso corre por el borde inferior de la costilla. Ahí va la vena, la arteria y el nervio. En el borde inferior, incluso la costilla, recuerden en su anatomía, tiene forma diferente en esta porción. La costilla vista de lado tiene una forma así, cara convexa hacia el exterior, cara ligeramente plana hacia el interior, a lo que da hacia el tórax, y una parte ligeramente excavada en el borde inferior, que es para permitir el paso de las estructuras que serían vena, arteria y nervio, ¿sí? Entonces, la arteria de las intercostales tiene un flujo y una presión superior y empieza a roer al borde inferior de las costillas. Cuando no existía el ecocardio y teníamos que diagnosticar a los pacientes solamente con radiografías y auscultación, pues vean cómo se ve aquí mordida el borde inferior de la costilla por la presión superior de las arterias intercostales, que incluso se vuelven tortuosas o arrosariadas, ¿sí? Y vean, por ejemplo, lo que va a provocar morfológicamente en la costilla. Lógicamente que este signo será más constante mientras más tiempo esté la costilla expuesta a las modificaciones de la presión a nivel de las arterias intercostales. Si esto se detecta en una edad muy temprana, pues no va a causar esos cambios. En cambio, si se detecta en una edad mayor, pues sí va a provocar estas alteraciones que cuando uno ve una radiografía de este tipo y le demuestran el signo, dice, ah, qué bella, sí, pues qué bella mientras no la padezca uno, ¿verdad? Sí, porque es una placa que exactamente demuestra todo lo que muchos clínicos describieron tiempo atrás, ¿sí? ¿Se entendió el signo? Sí, doctor. Sí. No se olviden cómo se llama, signo de Rösler, ahí está el nombre, ¿sí? Y es típico de la coartación de la aorta debido al hiperflujo de las arterias intercostales. Este es un electrocardiograma con datos de hipertrofia ventricular. Digo, no es un curso de electrocardiografía, pero ustedes ya vieron cosas como estas, me imagino, en fisiología. Uno se da cuenta que un ventrículo está hipertrófico. Vean aquí cómo la línea se ve más negra a este nivel, ¿sí? Porque se están cruzando en un electrocardiograma de 12 canales, de 3 canales simultáneos, que nos muestra todas las derivaciones en un solo trazo. Cómo hay las derivaciones que ven al ventrículo izquierdo, que son desde B4, desde B4 hasta B6, ¿sí? Bueno, B4 ve el ápex o la punta, pero B5 y B6, si ven bien al ventrículo izquierdo, se va a ver un corazonzote, pues, que está muy hipertrófico, como se los mostré en la radiografía, a expensas del ventrículo izquierdo. Y esa hipertrofia, que tiene que ver con el grosor de la pared muscular del ventrículo izquierdo, pues se va a ver representada por un voltaje superior, que aquí se ve en el electrocardiograma, ¿sí? Ese es un ejemplo de una hipertrofia ventricular izquierda documentada a través del registro gráfico de las corrientes cardíacas, que viene siendo el electrocardiograma.
Aquí viene algunas mnemotecnias en medicina para algunas de las cardiopatías. La puse porque se me hizo curiosa, ¿no? La coartación de la aorta, les decía cómo el gran desarrollo de la mitad superior del cuerpo. Es una caricatura vieja de las cómics de Estados Unidos, y a este personaje, pues ya creo que ya ustedes ya no lo conocen, le llaman Johnny Bravo, ¿sí? Brazos fuertes y piernas delgadas, ¿sí? Entonces, y esto lógicamente, ¿por qué sospecharía yo en la coartación de la aorta? No nada más por la morfología que aquí está representada en un cómic como caricatura, sino simplemente porque voy a auscultar un soplo sistólico intenso a nivel del foco aórtico, porque si lo sigo en la espalda a través de la parte lateral izquierda de la columna o el centro, va a haber otro soplo, el mismo soplo con mucha intensidad, cosa que normalmente no se debe oír. ¿Y por qué? Porque voy a tener una presión superior, una TA superior en los miembros torácicos y una TA inferior, o sea, una presión mayor en los miembros torácicos contra una presión inferior en los miembros pélvicos, ¿sí? Entonces, aquí hay severa diferencia debido al hipodesarrollo. Lógicamente que también al haber sufrimiento renal por la deficiente circulación a través de una aorta estrecha, pues va a haber disfunción renal y va a contribuir a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona a crecer en presente una hipertensión secundaria. Pero prácticamente el motivo de la diapositiva es la caricatura que ejemplifica cómo sería el aspecto físico de una persona con una coartación de la aorta. En cambio, el conducto arterioso persistente es más frecuente en niñas, ¿sí? Es un factor de riesgo cuando el embarazo se produce en zonas de una gran altitud o en una madre que tuvo rubiola, que ya dijimos que la rubiola antes era un proceso que rara vez ocurría en el embarazo, pero que ahora ya prácticamente no ocurre debido a que todas las mujeres jovencitas ya han sido vacunadas contra rubiola en la etapa infantil como parte de una modificación de lo que es la Cartilla Nacional de Vacunación. Entonces, los datos pista para un conducto arterioso es que es sobre todo una enfermedad de mujeres, sobre todo productos de embarazos que se desarrollaron a gran altura. Estoy hablando de, pues en México pues hay áreas de gran altura como Orizaba, Toluca, Ciudad de México. En Sudamérica, pues en Bolivia, en los Andes, en Perú, en Cusco, etcétera. Bueno, pues son lugares donde lógicamente que sabiendo que pasa esto como una observación, pues debería buscarse con cierta orientación esta posibilidad de una persistencia de conducto arterioso. Y la tetralogía Fallot, pues la representan con esta caricatura que es muy vieja, que es la de los pitufos, que eran personajes así azules, y pues lógicamente que eran niños azules por la mezcla de sangres, predominando la sangre no oxigenada y causando un proceso cianógeno. Esta es más frecuente en niños, pero es el corazón realmente pequeño, porque aunque hay una hipertrofia ventricular derecha, recuerden que la ventricular derecha, la porción ventricular derecha en realidad es más pequeña morfológicamente que el lado izquierdo. Y ahí como la aorta está cabalgada, pues la hipertrofia ventricular derecha no se ve tan drásticamente crecido el corazón como se ve en la coartación de la aorta y en otras patologías. Pero el dato clave de estos es la cianosis, ¿sí? Entonces, creo que de este tema es la última diapositiva, sí. Bien, el día de ayer me hizo favor Estefanía de venir por una carpeta en la cual vienen los ruidos cardíacos, tanto los ruidos normales como los ruidos agregados o patológicos. Se las envié con la finalidad de que ustedes con audífonos en sus oídos
así bien aislados de ruidos externos, puedan ensayar la auscultación del corazón. Déjenme ver si puedo proyectarles cómo se hace esto. No sé si me permita proyectar ahora los sonidos cardíacos. ¿Sí se ve en la pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, esto se los mandé en una USB con Estefanía. Me gustaría que lo descarguen. Yo sé que los intereses hacia distintas especialidades, pues los tienen ustedes casi desde que entran. Sin embargo, el desarrollo de una habilidad como la auscultación, pues es algo que primero debemos cumplir dentro de la formación de perfil profesional de un médico general. Entonces, voy a ver si es posible que escuchen ustedes nada más o decirles cómo se hace. Aquí les va a aparecer esto cuando abran la carpeta. Se van a meter a la parte esta de... ¿Sí? Es que solo se ve la carpeta, no se ve la aplicación. Ah, caray. Entonces, porque yo ya la tengo aquí abierta. A lo mejor tiene que dejar de compartir y al momento de volver a compartir seleccionar la pantalla de la aplicación. De hecho, así lo hice por el screen, ¿sí? A ver. A ver. Ahí sí se ve lo de la carpeta. La carpeta sí. Bueno, ahora déjame ver. ¿Y esto? No, doctor, no se abre. Bueno, no aparece a mí. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Como en pequeños grupos, cuando hagamos la práctica de auscultación, yo creo que vamos a tener que hacer dos prácticas. Una, para mostrarles en horas distintas a pequeños grupos, por ejemplo, no sé, 10 personas, dos equipos, la auscultación y hacer ahí nada más un repaso con bocinas y toda la cosa en la computadora. Y luego, en el torso que tienen ahí en el CESAM, se pueden reproducir algunas valvulopatías. Después de haberlas repasado aquí y habérselas mostrado, vamos a ver si es posible que las identifiquen. Entonces, esto no lo vamos a saltar, porque sí, desde ayer estuvimos viendo que posiblemente no lo pudiera compartir a través de la pantalla. Y pero para no perdernos en cuanto al tiempo, vamos a tratar de ver otro tema. Que viene siendo de esto mismo, de lo nuestro, de la semiología cardiovascular. Nada más la introducción el día de hoy. Vamos a ver si se ve. Oh. Bueno. ¿Ya se ve? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno.
Bueno, si se fijan, le hemos dedicado algo de tiempo a lo que viene siendo la semiología cardiovascular, porque pues lógicamente que es quizá de lo poquitito más complejo. Y vamos a, pues nomás hoy a ver la parte de la introducción de esto y luego ya nos vamos a ir sobre los principales síndromes, que es lo que nos falta del temario. Fíjense, esta frase es muy importante. Se le atribuye a William Harvey, que fue uno de los grandes clínicos. ¿Se acuerdan cuando empezamos el curso que yo les ponía el ejemplo de gente que con solo sus sentidos desarrolló una serie de conocimientos que han perdurado a través de los tiempos? William Harvey fue uno de ellos. Dice, pues es gracias al corazón y a su pulso que la sangre se moviliza, se perfecciona. Al decir se perfecciona, habla de su oxigenación y se vuelve apta para nutrir, evita su corrupción y su coagulación. Es el corazón, en efecto, la fuente de la vida y el origen de toda acción. Entonces, pues me gustó la frase cuando la leí y dado que estamos hablando de semiología cardiovascular, pues me gustó para incluirla en esta temática. Lamentablemente, yo he escuchado desde hace 40 o más años que estoy ligado a la medicina, desde que entré a estudiar medicina, pues no, hace ya prácticamente 46 años, ¿sí? Que en los Estados Unidos sí existe una credibilidad superior acerca de las estadísticas, pero nosotros en México ya tenemos fuentes propias, que son los informes que hacen más o menos cada 4 años los de ENSANUT, que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Sin embargo, pues las estadísticas de estas diapositivas son básicamente tomadas de la bibliografía norteamericana. Siempre se ha considerado que la principal causa de muerte en todos los países es las enfermedades del corazón. De eso no hay duda. Entonces, eso resalta la importancia de diagnosticar a tiempo los problemas cardíacos y de resolverlos cuando sea posible. Las medidas terapéuticas que actualmente existen en cuanto al desarrollo de la farmacología, los procedimientos de diagnóstico no invasivo que son seguros y también los métodos terapéuticos de bajo riesgo, pues han hecho que a pesar de que hay grandes progresos en ese campo, las enfermedades del corazón siguen siendo la causa número uno de muerte a nivel mundial. Nos ponen como a la diabetes mellitus, pero en realidad, pues decir diabetes mellitus es el equivalente a una enfermedad isquémica del corazón. Eso está demostrado con muchas estadísticas, que el equivalente de enfermedad vascular por diabetes es prácticamente enfermedad isquémica del corazón. Entonces, a eso es a lo que se refiere cuando se habla de que diabetes es cardiopatía coronaria, ¿sí? Y es prácticamente un sinónimo. Los costos económicos derivados de las enfermedades del corazón pues hacen que las cardiopatías sean una de las principales razones por las que se gasta para tratar de prevenir las complicaciones derivadas de las enfermedades cardiovasculares. Activas que hacen que a las cajetillas de cigarro les pongan que fumar es un riesgo para las... Pues han hecho que algunas personas abandonen este hábito o lo limiten o lo hagan con menos intensidad. Sin embargo, no han tenido tanto éxito como se suponía. Y el tabaquismo pues está íntimamente ligado con la aterosclerosis y la aterosclerosis está íntimamente ligada con la enfermedad coronaria. Entonces, lógicamente que algún día pues entenderemos que tenemos que cambiar algunos hábitos negativos que nos conducen a procesos degenerativos acelerados producidos por los deficientes hábitos que adoptamos. Hay otras enfermedades como la hipertensión, el control del colesterol o los triglicéridos, que al saberse más de la influencia que tienen en el desarrollo futuro de una cardiopatía, pues han hecho que su mejor control
haga disminuir la mortalidad por cardiopatía isquémica hasta en un 30%. Ahora es más fácil controlar a un paciente con hipertensión y existen un sinnúmero de datos de nutrición y de medicamentos de acción lipolipemiante que pues hacen que nosotros seamos más efectivos en corregir estas enfermedades. Esta diapositiva pues la había mostrado previamente en lo de semiología del corazón, es para repasar cuáles son las estructuras del propio corazón, las válvulas con sus cuerdas tendinosas y sus músculos papilares, y la emergencia a partir de las cavidades izquierdas de la aorta y de las cavidades derechas de la arteria pulmonar, que son las que hacen que identifiquemos a las principales estructuras de este órgano tan importante que es el corazón. El corazón, es importante conocer estos detalles, no crean que me voy a meter a gran profundidad, voy a solamente decir algunos aspectos esenciales para entender por qué ocurre la insuficiencia cardíaca o por qué ocurre la enfermedad isquémica del corazón. El corazón tiene básicamente las capas estructurales que son el pericardio parietal, un corazón que tiene una cantidad de líquido pericárdico que es de 15 a 50 mililitros en promedio, pero que, pues bueno, casi todo el mundo cierra la cantidad en 30 mililitros de líquido pericárdico, que no debe exceder esa cantidad, que el pericardio permite la distensibilidad de las paredes del corazón cuando reciben sangre y su desplazamiento por compresión hacia el interior para bombear la sangre hacia las arterias pulmonar y aorta, y que así como existe un pericardio parietal, también existe un pericardio visceral o epicardio. Esta es la capa más externa del corazón, estas terminaciones sensibles al dolor. Entonces, eso es la primera parte de las paredes cardíacas. Aquí está lo que viene siendo las láminas del pericardio, que normalmente no se notan separadas, pero que cuando existe una formación de líquido en el pericardio, pues sí produce un problema que se llama pericarditis con derrame. Y esa pericarditis con derrame hace que se modifique la silueta del corazón debido al líquido acumulado. El líquido acumulado es el que, cuando se sobrepasa la cantidad promedio de 30 mililitros, bueno, aunque existe un máximo normal de 50, hace que se forme un derrame pericárdico. Y lógicamente que un derrame pericárdico no va a permitir que el corazón se expanda y va a interferir con su contracción para el bombeo de la sangre hacia la aorta o hacia en la sístole. Existen también otras formas de enfermedades del pericardio que, en lugar de producir una efusión líquida permanente, se consolida el tejido del pericardio y se vuelve un tejido fibroso e inflamado, y eso forma una pericarditis inflamatoria, como en enfermedades que se caracterizan por serositis, dado que el pericardio es una serosa, como ejemplo las enfermedades de la colágena, o bien enfermedades inflamatorias locales por procesos infecciosos que vienen desde el exterior. Estas infecciones, que pueden ser de tipo bacteriano o procesos de orden autoinmune que producen engrosamiento del pericardio, hacen que se provoque una constricción del corazón y se produce un fenómeno que se llama pericarditis constrictiva. Y esta es otra de las enfermedades del pericardio, tanto el derrame pericárdico o efusión pericárdica como la pericarditis inflamatoria, que produce compresión externa del corazón y que no permite ni su llenado ni su contracción para expulsar el volumen intraventricular hacia la circulación sistémica en la aorta o hacia la circulación pulmonar en el ventrículo derecho. ¿Hasta aquí sí me han seguido? Sí, doctor. Bueno. El miocardio es la siguiente capa. Es un elemento fundamental para la principal función que se le asigna al corazón, que es servir como bomba.
El corazón, al contraerse, va a expulsar una buena parte de su contenido, generalmente más del 60% del líquido que cae o la sangre que cae al ventrículo es expulsada en algo que se denomina fracción de eyección ventricular. Y eso es una medida que permite saber que el corazón está siendo útil para surtir de sangre a la circulación sistémica. El corazón, para ejercer esa función de bomba, debe tener una morfología especial por la disposición de las fibras que constituyen el miocardio. Esas fibras deben ser distribuidas en capas que ahorita les voy a mostrar para mejor explicación, para efecto de tener una mayor función de expresión del ventrículo, o sea, para que el ventrículo se exprima y lance el mayor volumen posible hacia la circulación sistémica o hacia la circulación pulmonar, según del lado que estemos hablando. Hay otras estructuras que derivan del miocardio, como son los músculos papilares, que se encargan del control de apertura y cierre de las válvulas mitral y tricuspidia, que ya se los he mostrado en anteriores diapositivas, como en esta, ¿no? Ahí están los músculos papilares, ¿sí? Y las cuerdas tendinosas que no son solas, se mueven gracias a la contracción de los músculos papilares. El miocardio, pues, está constituido por un músculo estriado, pero aunque parezca una verdad de perogrullo, el músculo estriado siempre se considera esencialmente voluntario y en este caso es un músculo estriado especial, simplemente porque las fibras son de tipo red o sin sitio, ¿sí? Diferente a las fibras de un músculo estriado de la periferia del bíceps, por ejemplo, que es un músculo esquelético longitudinal. Aquí no, aquí tiene forma de sinsitio o de red, ¿sí? Esto es lo que hace que esté constituido también microscópicamente por unas bandas que, al contraerse y aproximarse entre sí, van a producir esa contracción isométrica del tejido que constituye el sinsitio cardíaco, el miocardio. Estas estructuras microscópicas, que son las que le dan este aspecto estriado, ¿sí? Por la presencia de las bandas y de las zonas específicas con los discos intercalares que permiten en la contracción que el miocardio tenga una función de exprimirse y de bombear su contenido hacia la circulación sistémica pulmonar. Eso es un miocardio. Vean cómo el interior del miocardio en una autopsia tiene como trabéculas, que son estas, ¿sí? Esas trabéculas, pues, son zonas más desarrolladas y algunos pequeños huecos entre las trabéculas que se ven aquí, ¿sí? Son como que espacios de reserva de volumen sanguíneo. Este es un miocardio que lógicamente tiene un aspecto patológico. Vean esas placas grasosas, ¿sí? Pues lógicamente que puede haber sido una persona con una muerte prematura debido a una enfermedad miocárdica posiblemente de tipo isquémico. Aquí se ve una zona hemorrágica que no sabemos si fue provocada por el corte durante la autopsia, y de alguna manera, pues, nada más para que vean el aspecto reticular del miocardio, que no solamente es microscópico, sino que también se traduce en la parte macroscópica. Y esto es la disposición de las fibras musculares obtenidas a través de medicina nuclear, que, si se fijan, no es que el miocardio esté hecho por puras bandas longitudinales, ¿sí? Como en un tiempo se pensó, o por bandas transversales, ¿sí? Que también así se pensó que estaba hecho el miocardio, sino que el miocardio está hecho de bandas que vienen en diferentes sentidos, bandas musculares, ¿sí? Vean unas en este sentido, otras en el sentido, ¿sí? Otras tienen una disposición diferente. Y eso es lo que hace que el miocardio
se comporte como una especie de cuerda de tendedero, ¿no? De esas de mecate o de istle, que cuando uno pretende destorcerla, tiene como una especie de memoria de torsión que hace que regrese a su forma normal, tanto al momento de exprimirse en la sístole como en el momento de relajarse en la diástole para recibir el volumen sanguíneo. Si yo le sigo la pista al miocardio con medicina nuclear, me voy a dar cuenta de cómo se exprime el miocardio, ¿sí? Aquí se ve para expulsar el volumen sanguíneo que va a viajar a través de aquí en este caso se ve la sangre que pasa hacia la circulación pulmonar. Vean cómo la sangre pasa a la pulmonar derecha y a la pulmonar izquierda, ¿sí? Entonces, todas estas maravillas, pues se pueden lograr, pues gracias a todos los avances tecnológicos aplicados en la medicina, que pues, la medicina nuclear en sí ya es vieja, pero el corazón no fue uno de los primeros órganos que fueron objeto de estudio para efectos de la medicina nuclear. Primero se intentó con otros órganos, particularmente tiroides e hígado. Entonces, el corazón como tal, pues es un órgano de funcionamiento continuo. El corazón no pide vacaciones de Semana Santa, ni de verano, ni de Navidad. Chambea todos los días de forma constante. A lo largo de la vida se calcula que el corazón late más de 4.000 millones de veces y que el miocardio consume para poder hacer esta función de contracción de la masa miocárdica 10 millones de litros de sangre para su propia nutrición. A su vez, el miocardio es capaz de bombear 200 millones de litros hacia la circulación sistémica y es capaz de modificar su capacidad contráctil desde bombear 3 hasta bombear 30 litros por minuto en reposo o en estados de ejercicio o esfuerzo mayor, ¿sí? Entonces el corazón es capaz de cambiar su capacidad contráctil y su fuerza de bomba para pasar de un volumen bajo hasta un volumen alto de bombeo por minuto, ¿sí? El cardio, su principal función es ser la bomba de surtimiento de sangre hacia la circulación sistémica o la circulación pulmonar. Y lógicamente que eso lo vuelve pues, uno de los órganos vitales más reconocidos, más importantes, que cuando nosotros le decimos al paciente que tiene una enfermedad del corazón, pues de inmediato se asusta, ¿verdad? No es lo mismo que le digas que tiene una lesión muscular, un defecto articular, un desgaste de las rodillas. No, pues porque lógicamente que el corazón es un órgano esencial para las funciones corporales totales. Entonces, de las capas habíamos hablado de lo que viene siendo el pericardio, que es la envoltura externa o epicardio, el miocardio, y llegamos a la capa más interna que es el endocardio. Este está formado por 3 capas. Una capa externa formada por tejido conjuntivo, fibras de colágeno y elásticas, que va a contener particularmente a los nervios que producen la excitación cardíaca, a las venas y a las fibras de Purkinje. Nosotros sabemos que esto que pongo en color diferente son las partes terminales del tejido de conducción del corazón, que eso se vio en fisiología. Ahorita vamos a verlo en un esquema. Existe una capa media de tejido conjuntivo que es de soporte, como todo tejido conectivo, y un endotelio que está formado por células endoteliales, obviamente, que son de tipo plano, que recubren las paredes internas de los vasos sanguíneos. Este endotelio tiene funciones muy esenciales porque es un sitio de producción de hormonas que se desconocía hasta hace algunos años y porque es un sitio receptor de efectos inflamatorios de sustancias comunes como el ácido úrico, como la presencia del colesterol, que van a hacer que en su momento el endotelio tenga una reacción inflamatoria y que provoque una enfermedad que acaba por afectar al interior de las arterias y que cuando las arterias del propio corazón
resulta con inflamación y con daño, pues de ahí va a sobrevenir la enfermedad isquémica del corazón. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda o comentario? No, doctor, No, todo doctor, bien. todo bien. Y pues ese endocardio es el que va a dar lugar a la capa más interna del corazón, ¿sí? Y el que va a también, que tiene que ver con la estructura de la capa interna de las arterias que derivan del corazón, como la pulmonar o como la aorta, y pues lógicamente que es un tejido muy susceptible de inflamación, pero ya dijimos que también contenía a los elementos eléctricos que producen la conducción cardíaca, como vienen siendo estos. Si ustedes se fijan en este esquema, las aurículas están de un color y los ventrículos de otro. Las ramas de conducción del corazón están representadas por el color que se ve aquí, y esto representa algo que se llama potenciales de acción. ¿Qué tiene que ver esto cuando lo vemos en la fisiología? Bueno, pues que un potencial de acción como el que presentan las aurículas es un potencial de acción que permite una función contráctil de las aurículas, un periodo de reposo o de latencia en el que para poder provocar una nueva excitación se necesita un estímulo máximo antes de volver a tener otra contracción, que es la línea verde esa, ¿sí? Y es diferente la capacidad contráctil y la curva de potencial de acción de las aurículas y de los ventrículos. Vean, por ejemplo, a nivel de los ventrículos, el ventrículo tiene un potencial de acción más relajado, es más potente, pero se tarda más en producir su contracción y luego en ser susceptible a un nuevo estímulo. Esto tiene su explicación en que por eso las arritmias que se generan en la parte superior del corazón, que son las aurículas, ¿sí?, son generalmente arritmias rápidas, mientras que los trastornos del ritmo que se presentan por focos ectópicos debido al potencial de acción a nivel del segmento inferior del corazón, pues son generalmente arritmias más lentas por los potenciales de acción. Bueno. Esto pues se revisa en la fisiología, pero explica por qué el corazón es más excitable en la mitad superior de las aurículas que en las mitades inferiores. Aquí está un nodo que se llama, sí, el nodo de Katy-Flack, que ese es el nombre propio, o nodo AB, que es de donde parten los estímulos para la contracción auricular. Luego el nodo de Achof-Tavara, que viene siendo el nodo AB, y luego el haz de His, las ramas derecha e izquierda de las de His, y por último las fibras últimas que llegan hacia el miocardio, que se llaman las fibras de Purkinje. Todo ese es tejido miocárdico especializado que tiene su potencialización de estimulante de la contractilidad miocárdica dependiente de su potencial de acción. Entonces, pues esa es la parte bonita de enlace de la fisiología, que es netamente física eléctrica, ¿sí?, con la anatomía y con la funcionalidad como bomba del corazón. Entonces, pues por eso la medicina es por etapas. Es primero aprender las ciencias básicas y luego las ciencias clínicas, que es en lo que estamos ahorita. Sin embargo, este repaso rápido de los aspectos básicos nos sirve para poder entender lo que a continuación viene, que vienen siendo los grandes síndromes, como la síndrome hipertensivo, síndrome coronario, insuficiencia cardíaca. Básicamente esos son los que más nos interesa que reconozcan y que sepan identificar a tiempo. Pues hoy vamos a dejar la clase hasta aquí. Y pues nada más voy a hacer el pase de lista. Bueno.
bueno, todas estas presentaciones se las he subido a los archivos de aquí del equipo, ¿sí? Y para que si quieren pueden irlas revisando. Son conceptos que, pues, no crean, a uno le cuesta su tiempo estar sacando esos aspectos así relevantes de por qué son tan importantes algunas de las enfermedades que aquí discuto con ustedes. Y que mi propósito al enseñarles la propedéutica es la aplicación práctica de por qué encuentro anomalías en el examen físico de un enfermo y cómo representan un riesgo y un daño para la salud. Porque pues nomás enseñarles un montón de signos no tiene ninguna función importante, ¿sí? Entonces, hoy terminamos la clase y pues vamos a vernos mañana.